Roger, un gran amigo del canal, se pasa porque vamos a hablar sobre la renovación de la Yamal. Así que quédate, que vamos a hablar más sobre el tema. Bienvenidos todos, señores, a este canal. Pues sí, como comenté, un amigo, Roger, el cual conozco de la universidad, este, hemos hecho una gran amistad y más que todo porque nos llevamos, jugamos fútbol anteriormente y también él es de Barcelona, tiene años siguiendo el Barcelona, tiene, tra- eh, está en una peña del Barcelona, yo soy del Real Madrid y siempre hemos tenido esa conversación de el Real Madrid-Barça y le dije, amigo, ¿por qué no te pasas un rato por acá para que hablemos más que todo sobre el tema del Barcelona, el cual me gustaría que muchos de ustedes se informen? Roger, cuéntame un poco sobre ti, por qué te gusta el Barcelona, qué, qué es lo que más te gusta y habla un poco sobre el tema de la peña que estás allí en el Sí, Barça. claro. Bueno, primero que nada, gracias por el espacio y por la invitación, primero que nada. Ujú. En efecto, bueno, tenemos bastante tiempo conociéndonos desde la época de la universidad, cuando jugábamos fútbol y todo el tema. Mi pasión por el Barcelona viene el año 98, que creo que fue que empecé a ver fútbol europeo como tal. Mi Ujú. familia, por parte de papá principalmente, siempre estuvo afecto al fútbol como tal, pero yo fútbol europeo comencé a verlo en el 98. Obviamente yo era un niño cuando empecé a ver el tipo de fútbol. De hecho, mi primer Ok, mundial fue Francia 98. imagínate. Este, y ahí fue donde yo empecé a ver jugadores que después descubrí que eran del Barcelona. Estoy hablando de un Patrick Ajá, Kluivert, de eso es lo un que quería Rivaldo. preguntarte, ¿cómo llegas a ese gusto por el Barcelona? Porque yo te puedo comentar sobre mi tema del Real Madrid y fue ese tema también de los Galácticos que me hizo como que, aunque no ganaron nada, Claro, pero aunque no ganaron muchas cosas, pero sin embargo, me hizo como agarrar ese cariño claro. al Real Madrid, que obviamente se convierte en lo que es hasta ahora. Pero tú cuéntame un poco cómo te encariñas con el tema del Barcelona. Claro, en mi caso fue principalmente mi familia que empezaba a ver partidos del Mundial del 98, de Francia 98. Yo estaba niño, Ok, empezaba a ver esos partidos por televisión porque obviamente de fútbol ya yo lo conocía. De hecho, yo jugaba fútbol desde los ok, 6 años en unas academias, pero ahí es donde ok. empiezo a ver lo que es fútbol europeo, estos jugadores, tal jugadores. Y era más principalmente fue por un tema de que visualmente me gustaba cómo jugaba ese jugador. Te estoy hablando de un Rivaldo, te estoy hablando de un Patrick Kluivert. Entonces eran jugadores que después con el tiempo, al año siguiente o a los 2 años, fue que descubrí que jugaban en ese momento en el Barcelona. Y entonces fue cuando Ujú. empecé a seguir al Barcelona, mucho más allá de que no tenía conocimientos de que sí, este equipo era mejor, de que aquel equipo era mejor. En aquel entonces, para ese tiempo creo que era el Real Madrid y el Valencia los que estaban allí en el top Sí, estaba en de la su liga. momento. Sí, sí, me Claro, acuerdo. de hecho el Valencia creo que llega a dos finales de Champions consecutivas, creo que las pierde contra el Madrid y contra el Bayern respectivamente, Sí, pierde una pero, final contra el pero a Madrid. fin y al cabo me empecé a ver al Barcelona fue por ese tema. Y entonces empiezo ya a ver más como que el estilo de juego, esto, lo otro, y Sí, me fui claro, yendo porque como por esa del Barcelona. después de los años llega Rijkaard y después llega Guardiola, Claro, que hace que claro, la gente se emocione y es lo que está comentando, el que comentó últimamente Xavi en su presentación, que quería enamorar al madridista a que viera que su equipo juega mucho mejor, que fue lo que le claro. tocó al Barça con Rijkaard y con Pep Guardiola, que se enamoraron de ese juego y ahora lo hacen suyo, lo que es el tema del tiki-taka, el tema de la posesión, que obviamente sí es tuyo porque, y me parece extraño que obviamente Flick le dio un giro total a ese tema, pero sin embargo Claro. el Barcelona este, juega sin querer juega a la posesión, que es algo que es natural de ellos como tal. ¿No? Pero sí Y más que todo, de ajá, hecho perdón. para puntualizar algo aquí, cuando yo empiezo a ver o empiezo a ser aficionado del Barcelona, justamente estaba pasando el Barcelona por esa crisis institucional que Ah, justamente ok, es cuando dimite el presidente, que en este caso era Joan Gaspar, y es que después sí me viene acuerdo. Laporta y pasa todo el tema, pero justamente yo no es que conocí al Barcelona en su mejor momento, en su esplendor, de hecho lo conocí en su etapa más baja en ese momento, y creo que eso fue Ujú. lo que me hizo como que
enamorarme más porque después vino como que una época dorada, entonces yo lo agarré desde lo más bajo y Ok. me agarré toda esa subida con el Barcelona como tal. Ahí te montaste en esta vaina y Claro, ahí quedaste. Qué claro, vaina. Bueno, hoy vinimos a hablar más que todo sobre, obviamente queremos conocer un poco quién es Roger para que todos sepan. Y más que todo venimos a hablar fue el tema de la renovación de la Liga. Yo te cuento un poco lo que yo tengo. Obviamente tú sigues mucho más al Barcelona, y lo estábamos hablando antes de grabar esto, es que este, yo como madridista tengo informaciones de que ciertos periodistas madridistas dan, que pueden ser correctas como pueden ser claro, inventos. Pero tú como siendo más barcelonista, sabes un poco más, te enteras más. Obviamente es un tema que está hace poco de haberse anunciado y es cuestión de que tú vas a estar siempre allí pendiente de tu equipo. Yo tengo que es claro, hasta el 2031 que el contrato perfecto. se va, que ya es obviamente obvio, se va a hacer vigente cuando cumpla los 18 años, que es el 13 de julio, que cumple Ujú, Lamine Yamal. Lo que tengo que son 30 millones brutos, que serían 15 millones netos, pues imagino que por el tema de Hacienda y ese tema. Es un punto similar al tema de Vinicio, Mbappé y Bellingham. Y también tengo ujú. que tienen primas de renovación y bonos que podrían llegar, bonos fijos, que son, digo yo, es lo que escuché, son bonos que podrían llegar hasta los 10 millones y fijo te hablo de que son por tema de goles, por tema de minutos, por tema Claro, de partido. Entonces quiero que tú nos aclares a todos como aficionado del Barcelona, ¿qué tienes tú sobre esa información para saber un poco más los números del tema de la Yamal? claro. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que es que el Barcelona durante las gestiones anteriores había tenido una Ujú. particularidad que era que toda cosa que pasaba dentro de las instalaciones del Barcelona se filtraba en cuestión de horas. O sea, Sí, incluso hasta contratos y todo, que de hecho nosotros pudimos enterarnos acerca de ese contrato que en lo personal, a mí Griezmann me parecía un excelente jugador, pero el contrato que le había hecho el Barcelona en ese momento era una desproporción. Sin embargo, desde que tomó la porta en este segundo mandato, se ha seguido una línea totalmente diferente. Para tener los datos oficiales o para que se filtren los datos oficiales han tenido que pasar meses e incluso hay algunos que ni siquiera tenemos y que han sido un tema de conversación importante, como por lo menos el último contrato de Frankie de Jong, que teníamos entendido que se había diferido muchos pagos, como lo hicieron muchas veces ujú. a jugadores del Barcelona, pero a ciencia cierta todavía no se sabe cuánto es lo que está cobrando Frankie de Jong y se dice que es uno de los mejores pagados. Entonces, Sí, yo en siento esa, que, disculpa que te interrumpa, disculpa que te interrumpa, yo siento que la segunda parte de la porta, el inicio, no fue muy bien, no fue muy bien por el tema también de Messi. Obviamente yo sé que es un presidente claro, respetado y querido mucho, querido por ustedes, pero sí siento que esa ese iniciar de la porta fue muy que si Messi se trastabillado. va a quedar, exacto, muy ya Sí, ahora en este momento se ve quizás un Barcelona un poco más formal, un poco más diferente a como fue el claro, inicio de la segundo mandato de la Porta. sí, sí. Bueno, el tema de Messi creo que ya sería otro tema para tocar porque es mucho más amplio. Después se dieron las razones del Ya, por qué hubo ese, ese, esa esta diferenciación de ruptura, repente, sí, esa ruptura en un solo día, porque incluso Fabricio Romano lo dijo, o sea, estaban los papeles hechos y Messi ya nada más iba a firmar y bueno, eso se cayó por otros temas que después conversaremos. Sin sí, embargo, claro, en lo que te estoy comentando es como que se ha hecho un pragmatismo con respecto a todos los contratos ahora que se han estado firmando nuevamente. Rafinha acaba de firmar, Casado acaba de firmar, Bernal acaba de firmar sí, y todavía no se tienen los datos. Lo que sí se sabe es que lo que ha hecho Laporta desde que llegó es bajar la masa salarial sí, increíblemente sí, y han eso sí hecho vi. ha hecho lo que nosotros como aficionados culés queríamos desde hace tiempo, que es que tú como presidente pongas a los jugadores a ganar en función a su rendimiento en la cancha. O sea, Exacto, eso es verdad. un No un sueldo número base, exorbitante. No un exactamente, PSG cualquiera o un Manchester City cualquiera, para decirlo así muy exactamente. específicamente. Claro, y sobre todo teniendo en consideración
la situación financiera del Barcelona, que si bien ahora es mejor que hace unos años atrás, tampoco es que estemos exentos como para tirar dinero para Sí, arriba. a lo loco. Sí, Pero la Villa Mal como tal, ¿qué números llevaría? Porque yo tengo que 30 millones, que son 40 claro, millones, que son, o sea, que es un contrato que va a volver loco a todo el mundo porque no sabemos de qué tienes tú sobre eso. claro. Como te comentaba, lo importante aquí es que la administración de Laporta, en este caso, Ujú. ellos tienen muy en claro lo que son el tema de las cuentas. Hay que Sí. entender que Laporta ya, esta no es primera vez que agarra al Barcelona prácticamente en una crisis institucional y financiera, ya anteriormente Ujú. lo había agarrado y logró una época bastante marcada en el fútbol con ese primer mandato, y en este segundo está haciendo exactamente lo mismo, está saneando cuentas, se bajó la masa salarial, Ajustando obviamente no bastante. está, sí, obviamente no van a hacer un contrato extratroférico que después los vaya a mandar a la ruina nuevamente al Sí, y Barcelona, es y lo en que ese, se habla, es lo que se habla, porque hablan sobre un contrato que quizá pueda llevar al Barcelona a estar más atascado todavía, no sé, porque lo que se habla mucho es que el número de Barcelona no son los mejores en este momento en el claro, tema de economía. claro, claro. Y es que es totalmente lógico. Y en esa línea, obviamente, el Barcelona no se va a poner una soga al cuello a tirar un contrato de 40, 50 millones brutos, que después con los plus que le tienen, porque obviamente todos los contratos que se están haciendo ahora son, como te comentaba, con un sueldo base, y en función de ese sueldo base ya diferentes plus, que es básicamente en función al rendimiento de lo que vaya haciendo el jugador dentro del Exacto, campo. exacto, que es lo que debería hacer. O Entonces, sea, cobras 5 millones, un ejemplo, cobras 5 millones, pero si tú haces 30 goles, si haces tantas asistencias, si tienes ganas tantos minutos, si ganas ciertas copas, ciertos trofeos, güey, te va a llegar a 10 millones de euros. Pero son bonos exactamente, específicos y no son temas de que es un salario neto como tal, que es lo que hace que exactamente. la masa salarial crezca de una manera absurda que tú digas los números no le alcancen otra vez al Barcelona. Que disculpa que te lo diga, pero sí es No, no, verdad. O sea, es cierto, es cierto. Y lo que se dice el entorno en este caso de Yamal ok. es que eso va a rondar, el contrato va a rondar como tal entre los 12 y los 16 millones netos como tal. Que, para serte sincero, yo no creo que llegue a los 16 millones netos, porque si a eso le empiezas a meter las variables de los plus, vas a terminar ganando 28 millones, 30 millones y vas a caer básicamente en lo mismo. Y sabiendo, Sí, como te comento, y sabiendo cómo están las cuentas del Barcelona, muy difícilmente el Barcelona vaya a hacer eso. A diferencia de lo que se han dicho, o de lo que también se ha comentado bastante, de que la actitud de Yamal te dice como que es algo más pesetero, algo más obviamente han habido muchas entrevistas e interacciones que ha tenido Yamal con diferentes medios de comunicación, y que bien se sabe que el papá es madridista, el papá Yamal es madridista, de hecho ahora sí, salió se con sus vio. banderas y todo el tema, pero la cosa es que Yamal lo ha dicho muchas veces: yo soy culé, a mí me gusta el Barcelona, yo quisiera tener toda mi vida aquí en el Barcelona, voy a Sí, jugar eso con el lo Barcelona. es muy claro. A medida que se fue acercando el tema de la renovación, empezó a tomar una actitud totalmente normal que toman los deportistas, que te dicen, mira, yo no puedo hablar de ese tema, yo me concentro en jugar Sí, y mucha todo gente el lo tema. tomó a mal y en mi caso yo lo tomé a mal porque, o sea, un momento que le preguntan sobre qué pasa tu renovación, que habla sobre tu renovación. Fue un corto que le hicieron allí en una entrevista cortica y él dijo como que eso no es mi asunto, mi asunto es esos asuntos son temas de mi agente. Exacto. Y todo el Sí, mundo sí, lo vio sí. como que, perdón, pues. Claro. Y eso fue en el partido después de, creo que fue cuando, antes de finalizar la liga, en, Sí, creo las, que fue en, el la, tema de en la el liga. El en uno de pasillo. los pasillos mixtos, en uno de los pasillos mixtos, también le hicieron la pregunta. Eso fue antes de ese clip, antes de ese video, antes de empezar el tema de la renovación, porque la renovación como tal iba a empezar a trabajarse después de que se acabara la liga, y le hicieron una pregunta similar, y tú ves el clip de la respuesta y es una cosa totalmente diferente al otro. Es como que ya tú ves que básicamente le Sí, dijeron, mira, no toques el tema, simplemente dile que es de los agentes. Ahí es sí, y donde él dice que de hecho creo que es a la cadena SER de España, que ujú. él le dice como que, no, yo quiero retirarme en el Barcelona. O sea, ves la actitud de un niño, porque sigue siendo un niño, tiene 17 años. 7 años, Eso es lo que la claro. gente todavía no termina de entender. No puede exigirle a un niño
que se comporte como una persona grande, profesional, que hay que guiarlo, que sí hay que ir Sí, y eso es diciéndole lo cómo que, tratar las situaciones, es otra cosa. sí, que es lo que más a mí me da miedo en ese tema y Barcelona debería cuidarse mucho. Es el tema Ujú. de, primero, eh, el- para mí el chico no tiene el, un, sí, su papá a lo mejor dio mucho por él y toda la cuestión, pero para mí no es un gran, no ha sido un gran ejemplo, porque para mí no se ha comportado delante del escudo del Barcelona. Sí, es el madridista, él lo he dicho, el Barça me da de comer, pero tienes que comportarte. En estos días vi un video donde el señor está fumando allí delante primero de la gente que está ahí afuera esperando el tema de la renovación y periodistas. Y segundo, está el escudo de Barcelona y está la bandera de Barcelona, que para mí eso debería darse a respetar. Sí, es el papá, mi hijo es el jugador del mundo en este momento, toda la cuestión, pero sí es un tema que debería respetar. No sé qué piensas tú sobre eso. Con eso yo sí siento que tiene unos matices dependiendo desde el equipo en el que lo veas. ¿Por qué te Ok, lo explico? ¿Por qué te lo explico? Realmente el que es el jugador es Yamal. El que tiene que hacer las claro, cosas es Yamal y tú no te puedes hacer responsable por lo que hagan las personas de tu entorno. Primero de que nada, acuerdo. comenzando por eso. Y segundo, que esto ya es un tema de que a veces es como que se busca cualquier tema para crear algún tipo de polémica, porque el tipo no ingresó a las instalaciones fumando. El tipo claramente está afuera terminándose su cigarro para poder ingresar a las instalaciones porque no va a entrar fumando. Que si bien Claro. estás afuera de las instalaciones, que está el escudo y que está todo, realmente no estás haciendo nada irrespetuoso. Una cosa totalmente diferente. Por lo menos yo me acuerdo cuando el Milan volvió a presentar ¿cómo es que se llama? A Zlatan Ibrahimovic, yo me acuerdo de Zlatan con un puro frente al escudo posando, que hemos Sí, visto a claro. Ancelotti también celebrando un título con las bufandas y todo el Madrid con un puro también. Sí, y es A Szczęsny en los rooms del el Barcelona, después de vestuario. ganar con un puro también. Entonces, realmente yo no encuentro cuál es la polémica con ese Sí, tipo de situaciones. lo que Y no pasa es es que el más que todo, jugador. exacto, lo que pasa es que más que todo, como es el tema de que es la noticia del momento, es la noticia de que todo el mundo está pendiente del tema de Lamine Yamal, entonces la gente busca cualquier cosa o el tema de Claro, amarillismo para exactamente. decir, tú pareces un loco ahí con ese cigarro, ¿me Exactamente. entiendes? Y que muy Siento lejos del yo que es loco no que está. sí, sí, en eso estamos de acuerdo. Pero siento yo que es que se toman ya cosas, por más pequeñas o intrascendentes que sean, para magnificarlas o ver cosas que realmente como Exacto. que no hay. Entonces, Cuando no va en el ese foco tipo de... como tal, que es la renovación. Exactamente. Entonces, sí, yo siento que a veces es como que la prensa se pone muy amarilla con Exacto. situaciones que realmente, para mí, en lo No. personal, son intrascendentes, que no tienen nada que ver realmente. Para finalizar, más que todo, conclusión de todo. 6 años más para la Mil Yamal hasta 2031. Correcto. Aproximadamente me comentaste que serían de 10 millones de 10 millones desde Eh, 8 millones a 16 millones su sueldo neto como tal. Entre ¿Cierto? 12 y 16 es lo que se ha comentado. Es lo que se ha comentado. Y entre bonos podría llegar a cuánto? 20, 25 millones. Entre 25 y 26 millones es lo que se dice con bonos como tal. Pero obviamente si los cumple todo, que es muy difícil Que que los se cumpla cumplan todos los todos a objetivos. cabalidad, obviamente en una sola temporada. Tenemos que entender que, o sea, si él gana, llega a ganar, por ejemplo, el Balón de Oro, se le da ese pago y ese pago ya después no va a computar para el siguiente año. No es que todos los años le van a dar un bono así. Esos son también temas que hay Exacto. que tener en consideración. Si tú llegas a los 26 millones, ya muy probablemente para el próximo año no vas a llegar a los 26 millones porque ya se cae la prima por lo menos del Balón de Oro que ya te lo ganaste, Claro, por o puede ejemplo. ser que no ganes la liga o no ganes la Copa del Rey, no sé, cualquier otro Exacto, tipo de trofeo que no ganes y no ganes 26, sino mejor ganas 22, porque cumpliste ciertos bonos allí. exacto. Y lo último que quería preguntarte, ¿qué piensas sobre la renovación de la Yamal? ¿Cuál es tu opinión como aficionado y como persona que sigue desde hace mucho tiempo el Barcelona? La verdad, creo que hace bastante ilusión en el barcelonismo. Creo que es un error estar haciendo comparaciones precoces como diciendo que es el próximo Messi o Ujú. que es Yo, en lo personal, yo siento que juega un poco más parecido a Neymar que a Messi. O sea, Sí, tú sí, literal para mí sí. agarras un video de Yamal y Lo que lo hace que pones es a la zurdo, inversa. Exacto, lo pones a la inversa y pero estás viendo, igual. y estás viendo a Neymar. Exacto, exacto. Sí, sí causa bastante ilusión. Esperemos que las lesiones lo respeten, que no pase como un caso
Ansu Fati, que le metieron esa presión al muchacho, era un niñito también, le metieron esa presión, las lesiones Es otro también tema lo... que me gustaría tocar el tema de Ansu Fati, pero ya lo vamos a ver para otro video. Pero sí, Sí, continúa. que las lesiones no los respetaron en su momento, llegó de una lesión muy fuerte, cuando regresó con todo, me acuerdo que justamente en el partido debut, después de aquella lesión, metió un gol y todo el mundo como que chévere, regresó y después nuevamente se volvió a lesionar y fíjate cómo ha estado desencadenándose el tema en su Fati, esperemos que eso no pase con Lamine Yamal, pero en efecto sí es un jugador que puede ser un jugador generacional, de eso creo que estamos todos de acuerdo, pero esperemos que todas las cosas vayan encarriladas por bien del fútbol y del Barcelona. Claro, para ti, ¿es el mejor del mundo o no es el mejor del mundo? Actualmente, actualmente podría decirte que es el jugador más determinante. No te Sí. podría decir si es el mejor del mundo, hay que esperar cómo terminan todas las temporadas, pero el más determinante actualmente sí es. Bueno, vamos a ver qué pasa ahorita la semana que viene con la Nations League, que juega la semifinal con Francia, un Lamine Yamal Mbappé, que siento que son los jugadores para mí. Creía que Vinicius tenía ese tal como tal, ese brillo como tal, pero siento que Mbappé, desde que lo vi con la camiseta blanca, lo siento, pero para mí es el mejor del mundo. Tienes cosas distintas que opinar, pero de verdad que muchas gracias por estar aquí. No va a ser la última grabación que vamos a hacer. Espero que te pases más por acá y podamos hablar sobre otros temas del Barcelona. Sí, yo tengo noticias diferentes, tú tienes otro tipo de noticias y creo Claro, que claro. juntos podemos llegar a un acuerdo y saber y aclarar la noticia como tal. Roger, muchas gracias por pasarte por el canal. Bueno, Gracias a nada, un ti. abrazo y cuídate mucho. Igualmente, gracias a todos y bueno, un abrazo.